Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, especialmente a quienes nos ven a través de Roku en los Estados Unidos, Canadá, el resto del mundo, y también a nuestros televidentes en los departamentos de La Guajira y el Magdalena a través de la señal de Claro TV. El país empieza una carrera por la presidencia. Un número importante de precandidatos se encuentra recorriendo el país con agenda social importante, presencia en los distintos medios de comunicación, contacto con la gente, se empieza ya a hablar de iniciativas, una lluvia de encuestas aparece todos los días, manifestando más reconocimiento que intención real de voto, porque la mayoría de los electores tienen cierta confusión a la hora de existir una amplísima oferta electoral. Pareciera que la carta presidencial está bastante abierta, con un menú amplísimo, con opciones de todo tipo y también en medio de una incertidumbre por la situación de orden público, social, política y económica que atraviesa el país, en medio de escándalos, conflictos, disputas, ya no solamente de resorte interno, regional o nacional, sino también con alcances y connotaciones inclusive globales e internacionales. La agenda política en Colombia está como la temperatura en Barranquilla, que arde, caliente permanentemente y subiendo sin parar. Hay varios elementos a considerar cuando uno explora la situación política actual de Colombia. Pareciera que seguimos discutiendo sobre los mismos asuntos sin resolver todavía. Problemas de seguridad, desigualdad, pobreza, hambre, poca calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y si nos adentramos en materia de infraestructura, acceso al agua potable, la calidad de vida no solamente en los sectores rurales, sino en la mismísima capital de la República, donde, aunque usted no lo crea, hay racionamiento de agua, así como lo escucha. Un país que tiene una amplísima riqueza hídrica, de las mayores del planeta, con amplísimos recursos naturales, vive un drama permanente, no solo en las zonas más recónditas, sino en la mismísima capital. Pero si avanzados a departamentos como el Cauca, Arauca, la Amazonía colombiana, toda la Orinoquía, por no hacer referencia a la ya clásica y a veces peyorativa marginalización que se hace del Chocó y de la Guajira. Los departamentos en Colombia presentan graves problemas y nuestros líderes políticos pareciera tener una agenda distinta, personal, de señalamientos, pero con pocas ideas que verdaderamente potencien el gentilicio, nos ayuden a encontrar soluciones y resuelvan el drama nacional. Es una historia que no se repite porque cambian los actores, las fechas, los hitos y los protagonistas, pero parece tener un hilo común.
ausencias, desigualdades, precariedad. Y aunque este panorama suene crítico, tenebroso y preocupante, no es más que la mera observación de la realidad. Si a eso le añadimos que nuestros jóvenes están considerando opciones para irse del país porque no encuentran oportunidades de empleo y nuestros adultos mayores ven con preocupación no solo la asistencia que necesitan por el paso de los años y el deterioro de la salud, sino por la calidad de vida que se ofrece, pareciera que los temas de la agenda política van como van las leyes frente al desarrollo tecnológico, siempre en la cola y más atrás. Mientras hoy estamos ya no solamente adaptándonos al desarrollo de la inteligencia artificial, del metaverso, del mundo cripto, del blockchain, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, los sistemas jurídicos colombianos están un poquito detrás de cómo va eso. Hoy, cuando se ha conocido una noticia de que se ha manipulado genéticamente con pruebas de ADN especies en extinción hace más de 10.000 años y que se han tomado esas células a través de madres sustitutas, específicamente perros, y se han levantado cachorros semejantes a los zorros gigantes, que era una especie extinguida, reitero, hace más de 10.000 años. Todavía en Colombia condenamos la clonación, por ejemplo, nuestro sistema jurídico. Sí, para los que no están habituados al contexto, la clonación es un delito en nuestro país, pero no se conoce todavía que se haya clonado una mosca. Pero nuestro sistema jurídico cree que es muy avanzado a la hora de anticiparse a la ocurrencia de algunos hechos, pero todavía hay agua mona, agua amarilla, cuando se abre el grifo en algunos municipios para hablar de agua contaminada. Todavía nuestros ríos no tienen un nivel de protección que sea amigable con la belleza de nuestro entorno. Y si a esto le sumamos el catálogo de problemas, pareciera que el país no encuentra una ruta más allá de quien ocupe el Palacio de Nariño y la silla presidencial. Hay que tomar una conciencia social que vaya más allá del individualismo, el personalismo y responsabilizar a un único individuo. Todos somos corresponsables. Pero estoy diciendo todo esto porque hoy tenemos un invitado muy especial que ha entrado en esta carrera presidencial como precandidato y que tiene una hoja de vida destacable que nos ayudará a entender lo que está pasando y, por supuesto, hablar de sus propuestas para el país. Nosotros en este programa iniciamos un ciclo de conversaciones con aspirantes a la presidencia de la República en la agenda habitual del termómetro y hoy iniciamos con alguien que, escuchen bien, fue presidente de la Corte Constitucional de nuestro país, la máxima instancia judicial en la rama judicial en Colombia, y también fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, profesor universitario, catedrático, columnista, una voz muy importante, además de nuestra región, de la costa atlántica, costeño, abogado, jurista, destacada figura de la opinión pública en el concierto nacional. Estamos muy contentos y le damos la bienvenida al termómetro por CTV Barranquilla al doctor Jaime Araujo Rentería. Doctor Jaime Araujo Rentería, bienvenido al termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cómo alguien de su talla intelectual, de su capacidad como docente, como analista y de su experiencia al frente de la Corte Constitucional, por solo mencionar
uno de los cargos más destacados que ha tenido, decide meterse en este berenjenal de la carrera política y la carrera presidencial en nuestro país? Ante todo, gracias, Julio César, a usted, a su gran audiencia, a la gran audiencia del Termómetro, por darnos esta oportunidad. Yo creo que usted resumió todo en su introducción. Cuando usted hizo el decálogo de las necesidades de Colombia, de los problemas de Colombia, todo eso, Julio César, puede transmitirse en una palabra: falta de derechos humanos. El que el agua no llegue a nuestras poblaciones teniendo una de las riquezas hídricas más grandes del mundo, pues no deja de ser un problema. La falta de oportunidad de los jóvenes, que usted señalaba también. La falta de seguridad, que es también un derecho humano. La desigualdad, cuando el Estado social y democrático de derecho dice que todos los hombres debemos ser iguales. En fin, eso es lo que nos ha llevado a nosotros a presentarnos como candidatos a la presidencia de la República, y estamos haciendo parte de esa sociedad civil indignada que no encuentra derechos para que haya más justicia social, para que haya una ampliación de la democracia política y económica. Nosotros tradicionalmente hemos sido unas personas defensoras de los derechos humanos. Hemos defendido a las víctimas de la violencia. Les hemos ayudado a dar derechos a las víctimas de la violencia, que durante muchos años en Colombia, cerca de 200 años, nos habíamos matado en una lucha fratricida entre hermanos colombianos, pero no teníamos el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, la garantía de no repetición de la que hoy todo el mundo habla, pero que no existía en Colombia hasta que Jaime Araújo Rentería, en la Corte Constitucional en el 2001, por primera vez dijo que las víctimas tenían derecho a esos derechos: verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Igual sucede con los pensionados en Colombia. En Colombia, parte de las dificultades que hay hoy en día es si logramos que más colombianos tengan derecho a la pensión. Quiero decirle que los pensionados los lanzaban a la calle en Colombia a esperar una pensión, como le sucedió al abuelo de Gabriel García Márquez en su famoso libro El coronel no tiene quien le escriba, que es un homenaje que él le hace a su abuelo, quien tenía derecho a la pensión y murió sin que le fuera reconocida. Eso se acabó el día que Jaime Araújo Rentería, quien les habla, dijo que antes de sacar una persona con derecho a pensión, tenían que meterla en la nómina de pensionados. De tal manera que si usted ahora en abril termina su actividad como trabajador activo, pues ya en el mes de mayo, el 1 de mayo, usted debe estar en la nómina de pensionados, porque la pensión del abuelo es para la abuela que está viva, para el hijo que no tiene trabajo o para el nieto que no tiene que pagar la escuela. Pero hemos luchado también por otros derechos en Colombia, Julio César. En Colombia, las personas que tenían preferencias sexuales distintas a las nuestras no podían darle los derechos que les podemos dar nosotros a nuestra pareja. No podían darle la pensión, no podían darle la seguridad social. Nosotros ayudamos a que esas personas tuvieran los mismos derechos que nosotros tenemos hoy en día. En fin, hemos sido unos luchadores por los derechos en Colombia y, como usted lo señala, todavía esa falta de derechos nos impone el deber de participar en la vida pública de Colombia, porque como miembros de la sociedad civil estamos indignados por esa falta de derechos, y eso es un compromiso vital para nosotros, hacer que los colombianos tengamos más derechos. Más derechos para los colombianos, creo que puede ser un titular importante en esta conversación que tenemos hoy con el doctor Jaime Araújo Rentería, precandidato presidencial. Y quiero hacerle esta primera pregunta.
Porque ya se habla de consultas internas. ¿Cuál será el mecanismo por el cual su aspiración se va a hacer efectiva? ¿Es una candidatura con el aval de algún partido político? ¿Irá a alguna consulta? ¿Será mediante la recolección de firmas de grupos significativos de ciudadanos? ¿O cuál será el instrumento de la aspiración presidencial del exmagistrado Jaime Araujo Rentería? Importante su pregunta. Usted señalaba al comienzo cómo puede haber una gran proliferación de candidatos, pero tenga la certeza usted que a medida que pase el tiempo vamos a ser muy pocos los candidatos. ¿Por qué razón? Porque en los grupos que existen en Colombia, que son dos grupos que aparentemente tienen diferencias fundamentales, también tienen cosas en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que quieren obligarnos a todos los colombianos, a los miembros de la sociedad civil de Colombia, a hacernos creer que solo dentro de esos dos extremos es posible hacer política en Colombia y ser candidato. Eso es una falacia y nosotros no vamos a entrar ni uno ni en otro grupo en la medida en que los candidatos del grupo, para poner un ejemplo, el pacto histórico, de los 10 candidatos que hay, ninguno se atreve a ser candidato si no es con el señalamiento de su jefe, en este caso de Gustavo Petro. Todos los demás serán candidatos a otra cosa, al Senado, a la Cámara, pero no se atreven a decir, aquí estamos nosotros dispuestos a ser presidente. Quedará uno solo. Y lo mismo pasará en los otros grupos. El grupo de la derecha, el grupo de Uribe, podrá tener 10 candidatos, pero esos 10 candidatos solo quedará uno en la medida en que ninguno se atreve a desafiar a Álvaro Uribe y decir, presento mi nombre. Esa es la diferencia con Jaime Araujo Rentería, que es un candidato independiente, que no le pide permiso a ningún padrino político, a ningún expresidente, al único que le pide permiso es al pueblo de Colombia, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos y estamos ya desde hace algún tiempo recorriendo a Colombia porque nosotros estamos en una etapa que hemos denominado escuchando a los colombianos, visitando a la gente en sus regiones para que esas personas nos cuenten los problemas de los lugares donde ellos viven, pero además con la certeza de que solo el que vive un problema está más cerca de la solución de ese problema. Solo le vamos a pedir permiso al pueblo de Colombia, por eso no solamente estamos oyendo en todas las partes de Colombia a los colombianos y a las colombianas sobre sus necesidades, sobre sus problemas y sobre sus soluciones, sino que ellos nos están ayudando, y lo vamos a hacer con ellos, a recoger firmas por toda Colombia para presentarnos nosotros como candidato independiente, pero además como candidato confiable, por aquello que decía un gran latinoamericano como José Martí: la mejor manera de decir es hacer. Los colombianos saben que cuando nosotros decimos que vamos a seguir respaldando a las víctimas de la violencia y a defender sus derechos, nos creen porque ya en el pasado los defendimos. Cuando decimos que vamos a defender los derechos de las mujeres en Colombia nos creen porque cuando las mujeres eran criminalizadas en Colombia, después de haber sido violadas y haber sufrido ese drama, quien les dio el derecho tanto a continuar con ese embarazo como a interrumpirlo si esa era su decisión, fue Jaime Araujo Rentería. Entonces, la gente nos cree porque ya en el pasado hemos luchado por su derecho, a diferencia de otros candidatos que pueden ahora echar un discurso, pero que la gente no les cree porque cuando miran su pasado, descubre que nada han hecho por sus derechos, o lo que es más grave, lo único que han hecho es violarles sus derechos. Entonces nosotros vamos a acudir al pueblo de Colombia a recoger firmas con los colombianos, nos vamos a presentar para la presidencia, vamos hasta el final, pero además estamos organizando una lista de 100 hombres y mujeres libres para que todas las regiones de Colombia tengan la posibilidad de tener senadores. Hoy en día, media Colombia, lo que es el Guainía, el Putumayo,
el Amazonas, no tienen representación en el Senado. Si ellos hacen parte de la lista de 100 hombres y mujeres libres y dignos de Colombia, tengan la certeza que si cada uno contribuye con 10.000 respaldos, vamos a tener 1 millón de votos y eso va a ser suficiente para elegir por lo menos 10 senadores. En síntesis, vamos a recoger firmas, Julio César, tanto para la candidatura presidencial como para la lista a Senado de 100 hombres y mujeres libres de la sociedad civil colombiana. Interesante esta perspectiva, porque tomar firmas no solamente en torno a una candidatura presidencial, sino frente a un grupo de ciudadanos que aspira a ser congresista. En este caso, hablamos del Senado de la República, 100 personas. Es una apuesta que demuestra mucho conocimiento por su experiencia de la institucionalidad y de lo importante que es garantizar la gobernabilidad. Hay dos temas de los cuales nosotros hemos hablado mucho en este programa y no nos vamos a cansar de insistir en sus diferencias. Dos expresiones que para algunos son sinónimos, aunque no tengan conciencia de esa igualdad pretendida en los términos, que es la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernanza es la acción estratégica del ejercicio de la autoridad. Dicho en otros términos, la gobernanza es tener la capacidad de planificar, diseñar, formular las acciones, los planes y las decisiones que en el ejercicio de una función pública, en este caso, porque existe también gobernanza en el sector privado, pero haciendo mención a la gobernanza en materia pública, es la misma capacidad de establecer las condiciones en las cuales se ejerce el liderazgo, protocolos, mecanismos, instrumentos, acciones, programas, diseño estructural de la ideología que sustenta una acción de ejercicio de autoridad. Para decirlo en términos coloquiales, la gobernanza es la puesta en escena de el programa, el plan, la acción. La gobernanza entonces implicaría, en palabras llanas, las ideas que se quieren defender y ejecutar en un gobierno. Es lo que se propone, lo que se quiere, lo que se pretende. Mientras que la gobernabilidad es la garantía de que esas ideas se puedan ejecutar, es la operación táctica propiamente dicha, el accionar, la valoración de los recursos, los respaldos, los apoyos y un término jurídico que se ha popularizado y también mal interpretado como es la legitimidad, que es el acompañamiento, el respaldo que tienen las instituciones. Celebramos desde aquí que exista un candidato que no solo esté recogiendo firmas para él, sino que venga con un equipo con 100 personas que aspiran al Senado. Le pregunto, doctor Jaime Araujo Rentería, en un congreso bicameral como el nuestro, también se recogerán firmas en esta iniciativa que usted lidera para candidaturas a la Cámara de Representantes por departamentos, que es la circunscripción que establece la carta política que usted conoce muy bien. Usted, como siempre, haciendo unas preguntas de mucha importancia, pero yo quisiera separar 2 o 3 temas de los que usted ha señalado. El primero, el de la gobernabilidad. Hoy en Colombia, si usted ve, parte del problema es lo que se ha denominado el choque de trenes entre gobierno y Congreso. El gobierno presenta algunas iniciativas y el gobierno tiene la pretensión de que eso sea aprobado. Pero lo que la gente no ve es que el diseño institucional que tenemos nosotros, concretamente, que es el gobierno presidencial, es susceptible casi que en una tendencia certera
de esos choques permanentes. ¿Por qué? Porque el presidente deriva su poder de una elección popular y el Congreso también deriva su elección de una popularidad de las personas que han sido escogidas. ¿Eso qué hace? Que a veces quien llega al órgano ejecutivo no tiene el respaldo en el órgano legislativo para hacer los proyectos que él consideró y ofreció a la comunidad política. Y eso es típico del régimen presidencial. Puede suceder, en Colombia ha sucedido muchas veces. Usted recuerda que cuando eligieron, por ejemplo, al señor Uribe, no tenía la mayoría en el Congreso. Y al comienzo hubo una serie de choques de trenes. Entonces, frente a ese choque de trenes, siempre aparecen unas propuestas que normalmente son inconstitucionales. Los amigos del gobierno, por regla general, dicen, cierre el Congreso. Eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque nuestra visión democrática nos impone decirle a la gente que el día que cierren el Congreso, ese día estamos en una dictadura. A nosotros se nos irá a decir que si hay un congresista malo y hay que expulsarlo del Congreso como individuo, sancionarlo, encarcelarlo, estamos de acuerdo. Y si después llega otro y lo reemplaza y exactamente hace lo mismo, también hay que sacarlo del Congreso. Pero eso es distinto a la institución Congreso, que es una institución que debe permanecer, porque si no hace la ley una persona distinta al gobierno, estamos en una dictadura. Ya vivimos eso con la dictadura del general Rojas, donde, como no había Congreso, pues el ministro de Hacienda le decía a la secretaria Marujita, coja papel y lápiz y vamos a legislar. Y entonces, claro, en 1 minuto, en 2 minutos, ya hacían la ley como ellos querían. Eso no es bueno para la democracia, pero tampoco es bueno lo que oye uno de parte de los amigos del Congreso contra el presidente de turno, cualquiera que sea. ¿Cuál es la propuesta? Que el presidente renuncie, que el presidente le dé un golpe de Estado. No, en el régimen presidencial el Congreso tiene el derecho a estar su tiempo, 4 años, y el presidente también, así no se aprueben proyectos de ley. O la tercera vía, que también es una vía perversa, de quienes proponen, como propuso un ministro de Hacienda de ingrata recordación, el ministro de Hacienda, cuyo nombre no vale la pena acordarse, pero que decía que en Colombia iba a aumentar la diabetes en la medida en que el gobierno estaba repartiendo mermelada. Mermelada era comprar congresistas, porque cuando un presidente no tiene los votos suficientes en el Congreso, comienza a comprar congresistas, cosa también corrosiva de la democracia por una razón, porque hoy en día los congresos, más que juzgarlos por la cantidad de leyes que hacen, hay que juzgarlos por el control político que hacen del gobierno de turno. Entonces, las 3 propuestas, o cierre del Congreso, o golpe de Estado al presidente, o corrupción de los congresistas a través de la mermelada, como proponía Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda del señor Santos, todas son perversas. Eso nos lleva a mirar de pronto otras formas de gobierno, Julio César. Por ejemplo, una forma de gobierno que permita la gobernabilidad del gobierno en la medida en que aprueba los proyectos porque tiene la mayoría en el Congreso, en el órgano legislativo. Y esa fórmula está inventada, no tenemos que inventarla nosotros. Eso es lo que se denomina el régimen parlamentario. Para que usted recuerde a su audiencia, el régimen parlamentario, a grandes rasgos, ¿en qué se diferencia el régimen presidencial? Primero, que el Ejecutivo tiene 2 cabezas. Uno es el jefe de Estado y otro es el jefe de gobierno. Eso es lo que explica que en España el jefe de Estado sea el rey, o en Inglaterra el jefe de España sea también el rey y el jefe de gobierno sea el primer ministro. En España, por ejemplo, el señor Sánchez. ¿Eso qué hace? Que como ese jefe de gobierno no es elegido popularmente, sino que ese jefe de gobierno sale del órgano legislativo, del parlamento, como se llama ya, de la mayoría del parlamento, de tal manera que en regímenes como Inglaterra, donde es un sistema de solo 2 partidos políticos,
un partido tiene la mayoría, entonces el jefe de ese partido va a ser el primer ministro. En los regímenes en los cuales hay coaliciones de partidos, como en España, como en Italia, como en Alemania, ¿cómo se hace? El jefe del partido mayoritario va a ser el primer ministro y los jefes de los otros partidos van a ser los restos del ministro. Pero ¿qué tiene de bueno ese sistema? Precisamente que el que llega al gobierno sabe que sus políticas, sus propuestas electorales van a tener un resultado porque tiene la mayoría en el órgano legislativo y le van a aprobar. Entonces, es hora de que en Colombia hagamos una reflexión precisamente de si es necesario cambiar el régimen presidencial por el régimen parlamentario y no exponernos al permanente choque de trenes que no lleva siempre a buenos resultados. Mire lo que pasó en Perú. En Perú el presidente trató de darle un golpe al Congreso, el Congreso se le adelantó y hoy en día el presidente está preso. Entonces, esa es una reflexión. Pero además, nosotros estamos proponiendo, usted lo sabe porque no es la primera vez que hablamos, que Colombia se reestructure como una especie de Estado federal, como una unión de estados. Y dentro de esa unión de estados hay una cosa positiva también, es que hay dos cámaras y una cámara representa la igualdad. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Senado como tal está en pie de igualdad. No importa que se trate del estado de Alaska, que tiene, supóngase usted, 400,000 habitantes, o el estado de Nueva York, que puede tener 30 millones de habitantes. Ahí en el Senado están en condiciones de igualdad. Si en Colombia logramos eso, la mitad de Colombia, que hoy no tiene representación en el Senado, le estoy hablando de Amazonas, de Guaypés, de Guainía, del Putumayo, en fin, esas regiones, media Colombia, tendrían representación en condición de igualdad. Y la Cámara Baja, lo que podemos decir la Cámara de Representantes, sí se haría en proporción a la población de Colombia. Entonces, ahí hay temas de reflexión que nosotros debemos agitar porque de eso no está hablando ni el gobierno ni la oposición, del cambio del régimen presidencial, del cambio del modelo de Estado, del Estado unitario al Estado federal, para hacerle justicia a la periferia, por lo que hemos dicho muchas veces, Julio César, es que el centro en Colombia le roba la riqueza a la provincia, porque el carbón no está en Bogotá, está en La Guajira o está en el Cesar, el ferroníquel está en Córdoba, lo que es el petróleo no está en Bogotá, está en el Catatumbo, en esa región de conflicto, o está en los llanos orientales, en Arauca, donde también es una zona de conflicto. Y la riqueza nueva de la que usted hablaba hace algún tiempo, Julio César, cuando comenzó esta entrevista, que son las tierras raras, por ejemplo, que son las que permiten hacer la tecnología moderna, los chips. Un chip, para que usted tenga idea, su audiencia, es 20 veces más pequeños que el microbio del COVID. Y eso va a ser la riqueza del futuro. Y esa no va a estar en Bogotá, sino que va a estar en los territorios de Colombia. Entonces, eso es importante que la gente lo tenga claro. Necesitamos un sistema con gobernabilidad para evitar el choque de trenes, pero también necesitamos hacerle justicia a las regiones, rediseñando el Estado. Por eso somos amigos de la Constituyente. Amigos de la Constituyente, tema que genera bastante análisis y a partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Con su característica gran capacidad expositiva, el doctor Jaime Araujo Rentería nos acaba de hacer una descripción magistral de la gobernabilidad y la importancia que tiene revisar en Colombia las formas de administración, las formas de distribución de las competencias, las funciones y la toma de decisiones, el control de la riqueza, particularmente. Usted cerró esta respuesta tan profunda con
un tema interesante. ¿Asamblea constituyente es viable, urgente, necesaria en Colombia o no es el momento porque el presidente de la República actual, Gustavo Petro, el año pasado habló mucho de este tema, después se congeló, ahora se habla de una consulta popular que el país todavía no sabe cuál va a ser el mecanismo, el instrumento, la forma? Sabemos que constitucionalmente son mecanismos de participación ciudadana muy distintos en el caso de la consulta popular frente a las potestades extraordinarias de activación del poder constituyente que establece una Asamblea Nacional Constituyente. Con toda la discusión jurídica y filosófica que pueda generar esto, ¿es necesario reformular la estructura del Estado colombiano? ¿Y cómo sería esa constituyente, doctor Jaime Araujo Rentería? Gracias, Julio César. Mire usted, por ejemplo, y usted plantea bien el dilema. El dilema es o consulta popular o constituyente, pero también señala cómo el gobierno hace un año proponía una constituyente y después la dejó huérfana, la dejó expósita. Nosotros somos amigos de la constituyente, pero de una constituyente distinta a la que propuso en su momento el gobierno. Nosotros somos amigos de una constituyente desde abajo. ¿Qué quiere decir eso? Una constituyente de la sociedad civil, una constituyente donde se oigan las voces de los colombianos que han tenido menos oportunidades y que precisamente necesitan más derechos. Las voces, por ejemplo, de las mujeres, de los hombres. Por eso nosotros proponemos para esa constituyente que se presente la sociedad civil representada por candidatos independientes. Eso no lo estamos inventando nosotros, es producto de la experiencia chilena que no podemos abandonar. En Chile, como en Colombia, existía un temor. El gran temor contra la constituyente son tres fuerzas, a eso hay que hablarlo claramente. La primera es el Congreso, que tiene el temor de que una constituyente lo cierre. Pero más que el Congreso, son las fuerzas políticas enfrentadas, porque la gente del pacto histórico cree que es la manera de reencauchar a Uribe. Y la gente de Uribe cree que es la manera de perpetuar al presidente Petro en el poder. Es decir, tener otro Maduro, tener otro Daniel Ortega en Colombia. Entonces, esos dos temores hacen que la clase política de Colombia, comenzando por el Congreso y comenzando por los grupos políticos, sean enemigos de la constituyente en Colombia. Pero ese temor se puede acabar si le damos la oportunidad a la sociedad civil como se le dio en Chile. Si usted recuerda en Chile, ¿cuál fue la estrategia de los partidos políticos tradicionales? Amarrar a la constituyente de tal manera que no podía haber en la constituyente ninguna decisión si no era por las 2/3 partes de su miembro. Eso es antidemocrático porque en una democracia, eso lo señalaba Hans Kelsen en un libro sobre la democracia, en realidad la regla democrática es la mitad más uno. ¿Por qué? Porque cuando usted dice unanimidad, en realidad basta una sola persona para impedir que la mayoría adopte decisiones. Cuando usted dice 3/5 partes, por ejemplo, también las minorías tienen un gran poder. Pues eso quisieron hacer en Chile y resulta que cuando la sociedad civil pudo presentar candidaturas independientes, ¿qué son candidaturas independientes? Que, por ejemplo, usted, Julio César, que ha llevado una labor académica, una labor de periodista, que defiende causas populares, la comunidad dice queremos presentarlo como candidato y simplemente le exigen unos pocos respaldos populares cuando no le exigen esas grandes pólizas de garantía que son antidemocráticas y que algún día en la reforma política tenemos que cambiarlo y para eso también es la constituyente. Los ciudadanos escogen a aquellas personas que han defendido los derechos. Y eso pasó en Chile. En Chile, las candidaturas independientes derrotaron a todos los partidos políticos juntos, de izquierda, de derecha, de centro, y eso fue lo que hizo posible que pudieran aprobar una buena constituyente.
Pero además esa constituyente, usted recuerda, por primera vez en el mundo hubo una constituyente paritaria. ¿Qué quiere decir eso? Que había tantas mujeres como hombres. Entonces, eso no lo podemos abandonar nosotros. En síntesis, nosotros estamos proponiendo una constituyente desde abajo, una constituyente con candidaturas independientes, no de élites como hablaba el ministro Cristo. El gobierno y el ministro Cristo querían una constituyente poniendo de acuerdo a Gaviria, a Pastrana, a Uribe, y eso es una constituyente de élite. Esa no es la nuestra. Pero además una constituyente donde los jóvenes tengan una circunscripción especial. ¿Por qué razón, Julio César? Porque los jóvenes son no solamente el presente ya, sino el futuro de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa constituyente tiene que haber una circunscripción especial para jóvenes. Por lo menos el 10% de los jóvenes tienen que poder ser elegidos para que ellos digan qué es el futuro de Colombia y cómo lo quieren. No somos nosotros los que vamos a hablar por ellos. Nosotros lo respaldamos, pero ellos son los que tienen que llevar la vocería de lo que quieren sobre Colombia. Pero además, eso hay que perpetuarlo en cualquier órgano de representación. Me explico. Hacia adelante, en el Congreso de la República tiene que haber una circunscripción especial de jóvenes, mujeres y hombres jóvenes entre 16 y 24 años, que sean por lo menos el 10%. Pero eso también tiene que ser para las asambleas y los consejos. En todo órgano de representación política, los jóvenes tienen que tener una circunscripción especial. Dicho eso, entonces, nosotros como demócratas no nos oponemos a ninguna consulta del pueblo. Nosotros somos amigos de la democracia directa, es la que nos gusta, la de Grecia, donde la gente hacía la ley directamente, como se hace hoy en día en Suiza. Cuando comienza la primavera en Suiza, el pueblo suizo se reúne y hace la ley, no es a través de representantes. Que también el pueblo gobierne y el pueblo dirima los conflictos. No se le olvide usted, se puede decir que es una tragedia, pero a Sócrates no lo condenó un tribunal, fue el propio pueblo actuando como jueces que consideró que Sócrates se había salido de la norma. Pero eso es para decirle que nosotros consideramos que la constituyente es el escenario donde se pueden hacer esos cambios sustanciales. En lo que el gobierno está proponiendo ahora, que es la consulta popular, eso no implica ningún cambio trascendental, no es posible hacerlo. La consulta popular termina, lo primero es que no es una norma jurídica porque sería un referendo, que es una diferencia entre consulta popular y referendo. Se consulta sobre temas, pero esos temas pueden terminar o en una ley del Congreso o en una ley por vía de un decreto ley del presidente. Y los cambios sustanciales no se pueden hacer, ni el cambio del modelo de Estado, ni se puede hacer la reforma de la justicia, ni la reforma de la política. Por eso nosotros decimos claramente que no nos oponemos a la consulta popular, pero que la solución real para darle más derechos a los colombianos está en la constituyente. Constituyente que nosotros defendíamos antes de que el gobierno la propusiera y la defendemos ahora, aunque el gobierno la haya dejado expósita. No hay que tenerle miedo a invocar el poder popular. En una democracia, la acepción es demos y kratos, pueblo, gobierno del pueblo, y la consulta popular está enmarcada en ese contexto de la democracia. El tema es cuál es el fin, cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuáles son las condiciones y las reglas en las cuales se activa ese poder popular o poder constituyente, como muy bien nos está hoy enseñando, explicando el exmagistrado y precandidato presidencial Jaime Araujo Rentería. Doctor Araujo, en política, y es algo que ha sido muy característico de nuestro país, generalmente se tiende a gobernar con los amigos, con los cercanos. Se ha
satanizado la expresión burocracia y se ha asociado con clientela, cuando el término burocracia es un término asociado a la administración, pero hoy esa palabra está asociada con corrupción y con malos manejos. Pero un líder se caracteriza por la capacidad que tiene para conformar equipos de trabajo. El líder no puede hacer el trabajo solo, tiene que acompañarse, rodearse de personas. ¿Cómo sería ese potencial equipo de trabajo, ese gabinete? ¿Se tendrían unos perfiles? ¿Cómo se accedería a esos cargos a propósito de que en los últimos 4 años en Colombia hemos tenido tantos ministros que hoy es difícil recordar el nombre de un ministro asociado a una cartera porque han pasado ya varios y no se tiene una política clara de llegar a la presidencia de la República, que es su aspiración y por eso está en esta carrera? ¿Cómo sería la confección, la conformación o la configuración de ese equipo de trabajo que le permita adelantar la estrategia que tiene para el país? Julio César, yo creo que usted lo ha planteado bien. Lo primero es que un gobierno tiene que ser un equipo de gobierno. Un gobierno no es una persona. El que dirige un gobierno, lógicamente, da orientaciones, pero cada uno de los responsables de una rama del gobierno, un ministro, un jefe de departamento administrativo, un director de un establecimiento público, tiene que tener él la capacidad, y la capacidad es una capacidad, además de intelectual, técnica. Me explico, que sepa de aquel ramo del cual está. Por ejemplo, si usted quiere ser ministro de Educación, pues usted tiene que tener la experiencia en ese ramo. La experiencia no puede ser ni la vulgaridad, ni que usted insulta a los demás. No, es el conocimiento técnico de ese ramo. Adicionalmente, que es una condición sine qua non, donde todos tenemos que hacer un frente amplio y ponernos de acuerdo, tienen que ser personas correctas, honestas. ¿Por qué? Porque independientemente de la ideología de cualquiera de nosotros, deberíamos todos estar de acuerdo en que no puede haber corrupción. Yo no puedo justificar la corrupción de mis amigos porque son personas democráticas. No puede una persona de izquierda justificar la corrupción porque es un compañero de izquierda, ni puede tampoco una persona de derecha o de centro, por pertenecer a un grupo de amigos, llegar a la administración pública. En síntesis, lo que quiero decirle es que para que haya un buen gobierno, lo primero es que tiene que haber un equipo. Tiene que haber alguien que dirija el equipo, pero también que oiga a su equipo y a quienes no son de su equipo. Para evitar eso, a veces la oposición es la persona que le ayuda más al gobernante, porque normalmente los que están en el círculo, en la guardia pretoriana, simplemente adulan al gobernante, pero no le dicen las fallas. En realidad, un gobernante, además de llevar su política, debe estar atento a lo que dice la oposición si quiere corregir fallas de su gobierno. Y cada uno de los miembros de ese gobierno, además de entender cuál es el proyecto político, tiene que ser técnicamente capaz y adicionalmente integérrimo, no solamente íntegro, más que íntegro, integérrimo, con una moralidad a toda prueba. Determinar los perfiles es fundamental para conformar equipos idóneos. Y el doctor Jaime Araújo Rentería nos ha hablado de cualidades morales, de capacidades técnicas y sobre todo de ese poder de ejecución que se aproxima a la eficiencia, la eficacia y la efectividad en los asuntos públicos. El tiempo ha transcurrido, pero vamos a aprovechar estos minutos para hablar específicamente de las propuestas y de la agenda política del precandidato presidencial independiente Jaime Araújo Rentería. Doctor Rentería, sabemos que los temas son amplísimos, usted los domina a profundidad, pero si tuviésemos que establecer 5 prioridades para un nuevo gobierno,
en el marco de su propuesta para el país, ¿cuáles son esas 5 prioridades que quiere presentarle a Colombia y cuáles serían las soluciones a esos potenciales problemas? Julio César, varias. La primera, hay que decirlo, continuaremos defendiendo el proyecto constituyente. Segundo, el modelo de Estado. El Estado federal creemos que es más justo con las regiones y da más oportunidades a las regiones. Tercero, la reforma política. Cuarto, la lucha contra la corrupción. Y quinto, Julio César, algo que nosotros hemos dicho, que la gente no le ha puesto atención, es que Colombia la sacamos adelante todos a través del diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que nosotros hemos denominado tomarnos en serio. ¿Qué es tomarnos en serio? Es que todos los sectores de Colombia tenemos que dialogar para sacar a nuestro país al otro lado, para dar el salto hacia el desarrollo económico y social, como hicieron países como Suecia, que hace 50 años eran tan pobres como nosotros, como Corea del Sur, donde nosotros fuimos a la guerra y quedó destruido, pero se tomaron en serio los patronos, los trabajadores, el Estado, las fuerzas vivas, la sociedad civil, y lograron construir algo que nosotros tenemos en teoría, pero que todavía tenemos que construir, que es el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué quiere decir eso? El Estado social y democrático de derecho se denomina también estado de bienestar. ¿Y qué quiere decir eso? Estar bien. Y nadie puede estar bien si, como usted lo señaló al comienzo, no tiene luz, no tiene agua, no tiene escuelas, no tiene salud. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo todos para darle esos derechos a los colombianos. Tenemos que lograr que todos los colombianos tengan la posibilidad de educarse, que un niño en Colombia esté protegido, los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Si nace un niño, hay un hospital para él y para su mamá. Que si ese niño necesita después estudiar, haya una escuela. Que después que estudie, haya un trabajo para él. Que si no hay trabajo, hay un seguro del desempleo. Que si en su trabajo se enferma, haya un seguro de enfermedad. Y que al final de la jornada tenga también una pensión de jubilación. Eso es lo que nosotros vamos a luchar, pero todos tenemos que tomarnos en serio. Tenemos que dejar de estar peleando entre nosotros mismos de manera pendenciera, porque todos sacamos a Colombia. Por eso nuestro movimiento, no por azar, se llama Causa Colombia. Causa Colombia es la iniciativa presidencial y congresional del precandidato Jaime Araujo Rentería, ex magistrado de la Corte Constitucional, costeño además, de origen vallenato. Y quisiera hacerle una pregunta a propósito de las propuestas. Hay un vallenato muy conocido en nuestro país que habla de que Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Parece que ahora no hay ni tren ni tranvía a propósito del desarrollo y la infraestructura de transporte tan precaria en nuestro país. ¿Será viable tener, por ejemplo, un tranvía que conecte a la región Caribe, o eso es una iniciativa que se queda solo en la poesía, en la música de los juglares, doctor Jaime Araujo Rentería? No, yo creo que lo que ha faltado, Julio César, es voluntad política. Y yo creo que en Colombia, por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo en planes de desarrollo a 20 años, independientemente del gobierno que venga, para hacer eso que usted dice, para hacer tranvías, pero también para hacer escuela, educación, para darnos seguridad. Nosotros entendemos que el país tiene problemas de seguridad, pero además de la seguridad militar, necesitamos seguridad en los derechos, que la gente tenga seguridad en la educación, en la salud, en la vivienda, en el trabajo, que los jóvenes tengan oportunidades, porque paradójicamente tenemos la juventud más preparada de Colombia, pero con menos oportunidades que nosotros y que nuestros padres. Y eso es injusto. Justicia social será determinante. Doctor Jaime Araujo Rentería, a quienes nos están viendo en diferentes lugares del país y también del mundo y quieren acompañar esta iniciativa,
¿cómo pueden vincularse a este movimiento Causa Colombia? Distintas maneras. Causa Colombia tiene una página web que se llama así, Causa Colombia. Nosotros hacemos reuniones periódicas, hay que decirlo, y todo el que quiera participar y expresar sus ideas, bienvenidas son. Tenemos también una escuela de formación política que cada 15 días le muestra a los colombianos las oportunidades y las posibilidades de política. Entonces, hay muchas maneras, pero lo más importante es que la gente se organice en los sitios donde vive para que nos ayude, por lo que usted decía hace algún momento, Julio César. Este es un proyecto de todos, es un proyecto donde cada uno de ustedes cuenta, y para nosotros es importante que nos cuenten sus problemas, pero también las soluciones. Por lo que decíamos, nadie está más cerca de la solución que el que vive el problema. En ese contexto, doctor Jaime Araujo Rentería, ¿cuál es su mensaje para nuestros televidentes? De optimismo, Julio César, por varias razones. La primera es que si otros han podido, nosotros podemos. Ya puse 2 ejemplos, pero hay muchos países también, de Suecia, de Corea del Sur, que son países que tuvieron crisis, problemas, situaciones, y dieron el salto al desarrollo. Eso, lógicamente, a través de un plan de desarrollo, pero también a través de un plan de educación. Detrás de todos estos está un sistema educativo, porque la revolución pacífica es en realidad la educación para todos los colombianos. Entonces, somos optimistas porque creemos que es posible que nosotros demos el salto al desarrollo. Y finalmente, la conciencia de que nadie nos va a regalar nada, de que solo a través del esfuerzo, del estudio y de la unión con nuestros hermanos latinoamericanos daremos el salto hacia el desarrollo. Entonces, optimismo. Si ustedes se vinculan a este proyecto, es un proyecto donde ustedes cuentan mucho, y con ustedes, con un equipo tanto de ideas como equipos de personas que vamos a predicar por toda Colombia, como lo estamos haciendo, tengan la certeza que derrotamos a los mismos con las mismas. Muchísimas gracias, doctor Jaime Araujo Rentería, por estar con nosotros hoy en el Termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a usted y a su gran audiencia, Julio César. Lo hemos visto. La carrera presidencial empieza a tener sus primeras etapas. A un año de esa elección, primera vuelta en mayo, van a existir bastantes momentos en los cuales el país va a sentir el pulso de la actividad política en todas sus manifestaciones. Consultas internas de partidos, elecciones al Congreso, que serán ya exactamente en menos de un año, y la elección presidencial, que será en 13 meses, en el próximo mes de mayo del año entrante. El país requiere, reclama y principalmente desea encontrar soluciones a los mismos problemas históricos. Aquí se necesita capacidad, pero también se requiere voluntad. Hay gente capaz que no se atreve, que solo observa o que es indiferente, pero frente al verdadero liderazgo no se puede ser indiferente. Frente al verdadero liderazgo se estará a favor o en contra, pero la desidia, el desinterés, la apatía no hacen parte del contexto del liderazgo. Liderazgo que tanto quiere este país, liderazgo capaz de tomar decisiones, voluntariado dirigido a alcanzar objetivos y principalmente ejercicio del poder con la habilidad de resolver problemas.
Ya se escuchan ruidos de candidaturas, mensajes, discursos. Esperemos que no sea un cambio de nombres y de figuras siguiendo el mismo hilo conductor de una historia que no resuelve. Nuestro país tiene el potencial, la riqueza y la capacidad para erigirse en el lugar y en la posición que la misma naturaleza nos ha puesto. Cuando uno sale de las fronteras de Colombia, lo que hace es recordar la exuberante belleza y la riqueza tan grande que nos ha dado la naturaleza. Pero cuando uno conoce el gentilicio colombiano, sabe que su gente tiene el talento para aprovechar esos recursos. Es hora de que el contexto y la individualidad se unan para llevar al país por el rumbo, la ruta, la vía y el camino que todos queremos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.